¿Qué tal, amigos de Diario Norte? Estamos con una nueva entrevista acá para Norte Play. Entrevistamos ahora al precandidato a gobernador de la provincia del Chaco, Domingo Pepo, que representa al espacio Unidos por la Gente. Buenas tardes, Domingo, gracias por acercarse. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Norte Play. Domingo, ¿cómo congenia esta doble responsabilidad de por un lado, tener a su cargo las relaciones diplomáticas entre Argentina y Paraguay y a su vez buscando llegar a la gobernación del Chaco? La verdad que es una tarea bastante ardua y es en forma continua, si bien dedico generalmente los fines de semana a la actividad proselitista y política, generalmente estoy en la semana en el Paraguay en función también a la agenda de la cual trato de concentrarla en 3 o 4 días a la semana para que me quede liberado un día más y así trabajar. Gracias a Dios, en la embajada tenemos un buen equipo técnico, profesional también, y una relación directa también con prácticamente todos los sectores de la vida institucional paraguaya y también con las distintas cámaras o gremios, como dicen en el Paraguay, sectores que requieren de la embajada algún tipo de gestión y estar directamente conectados en línea en función a esa relación que pude lograr, que fue muy buena entre Paraguay y Argentina. ¿Cómo es el recibimiento de la gente en el marco de esta campaña? La verdad que muy bien, mira, veníamos hablando recién en el vehículo cuando veníamos acá, que yo he recorrido muchísimo el interior, o sea, el interior fue en gran medida en este tiempo, este año, diríamos, post pandemia, que empecé a venir y a recorrer. Y en todas esas recorridas siempre teníamos reuniones predeterminadas, digamos, en determinados lugares, con distintos sectores, no solo de política, sino con todo el arco que hace a la vida activa de una provincia, sectores deportivos, culturales, económicos, sectores del trabajo, con instituciones y gremios. Y hoy empezamos a caminar los barrios en Resistencia. Y la recepción es excelente y se da algo que parece común en las demandas y los planteos que hace la sociedad en esas reuniones, a lo que me dicen los vecinos cuando vos les golpeás la casa y cuando salen a atenderte y te cuentan qué le está pasando, cómo ven ellos, cuál es la situación. Y eso para nosotros es muy bueno porque fortalece los ejes que nosotros hemos planteado como ejes políticos para proponer a la sociedad. Están enmarcados en esos temas centralmente. Por supuesto, hay casos especiales y particulares de personas que tienen determinadas miradas o situaciones o temas que le preocupan, pero esos 6 ejes que nosotros lo hemos planteado sale prácticamente, te diría, de 7 de cada 10 que visitamos plantean el tema de la inseguridad como el tema preocupante en forma, yo diría que hace carne tan, pero tan grande en la familia, que no sé si con el otro tema, que es el trabajo o la salud, está primero, ¿no? Y la gente ¿qué pide? ¿Qué quiere? Quiere presencia policial, quiere fortalecer básicamente todo lo que sea la prevención, y la prevención en gran medida se da con presencia policial. Quieren más policías, quieren que se vuelva a que funcione la escuela de policía, que vuelvan a haber ingresos, que se sienten protegidos ante esta situación. Si bien la seguridad es un tema mucho más complejo que tiene que ver con la desigualdad, con la falta de trabajo, con la situación del narcotráfico o microtráfico que pasa y mucho en los barrios, pero la prevención justamente pasan por ahí. ¿Y qué tienen que hacer los vecinos? Y la verdad que tienen que entrar en gastos adicionales muy importantes para tratar de justamente generar condiciones de seguridad en sus casas, ¿no? Vos ves enrejados, ves cuestiones que hacen a poder estar un poquito más tranquilo. Entonces, y eso se da en el interior y se da en un pueblo chico y se da en la capital. O sea, evidentemente es un tema que se dejó de lado y me parece que no es la prioridad de este gobierno. Ahora bien, en el Gran Resistencia es el conglomerado urbano más, o uno de los más pobres de la Argentina. Usted forma parte de un gobierno nacional. Sí. ¿Usted en qué o hasta qué punto se siente responsable de este número? Y en todo caso, ¿cómo podría ayudar a resolverlo? Mira, la situación de la pobreza y lo que está ocurriendo es un tema que tiene multiplicidad de causantes, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una fuerte responsabilidad, por supuesto, del gobierno nacional y de las políticas públicas, pero tiene que ver también con una historia de una película, digo yo siempre, y no de una foto, que hace a un país que quedó sin reservas, sin capacidad de acceder al crédito y con mucha actividad económica y comercial. Eso sí hay actividad,
pero la inflación te come los pocos pesos que vos podés ganar o los pesos que ganás, verdaderamente rápidamente se te van por la inflación. Entonces eso genera, sobre todo en los más necesitados, un gran problema porque no le permite llegar a fin de mes. Desde ese punto de vista, yo creo que desde la provincia se puede hacer muchas cosas para tratar de ayudar al bolsillo del ciudadano en general. Primero, por ejemplo, generándole más seguridad, como hablábamos recién, es evitar muchos gastos que tienen que tener o gastos extra cuando te roban un celular, cuando te roban algo y tenés que reponer, porque hoy sin celular no puedes vivir. Entonces son cosas extras que te pegan muy fuerte a la economía. O la reforma que estamos planteando nosotros al Estado, poniendo en el centro al empleado público, capacitándole, mejorándole sus condiciones y mejorándole sus salarios, y también planteando el trabajo a distancia del 50%. Eso evitaría que la mitad de la planta, que son cerca de 100.000, se tengan que mover todos los días, y eso es un ahorro muy importante para la economía de cada uno de los trabajadores. Y por supuesto, impulsar y esperar que la economía se estabilice, que de cual depende mucho de la política nacional. Creo que este presidente hizo muchísimo, pero ese talón de Aquiles que es la economía es lo que verdaderamente genera un golpe muy fuerte en la gente y la descredibilidad de la gente hacia eso. Pero entiendo que en muchas otras áreas, yo fui gobernador de esta provincia y no teníamos los recursos que hoy tiene. No podíamos hacer una obra pública financiada por Nación si nosotros no poníamos el 40%, y esa obra eran contada con los dedos de la mano la que podíamos hacer. Dejamos un banco de proyectos muy completo que hoy se están financiando todas con recursos nacionales, La provincia tiene un ahorro en coparticipación de 40% de lo que ingresa en forma mensual. Eso le permite llevar adelante otro tipo de políticas. Yo creo que esas políticas tampoco están orientadas al bolsillo. Nosotros controlábamos el precio del pan, por ejemplo, controlábamos la canasta familiar, poníamos, hoy se vuelve a tomar esto de la tarjeta tuya, que lo retomaron, lo pusimos nosotros con el Banco del Chaco, generamos una serie de condiciones, bajamos el impuesto, bajamos renta a una serie de productos básicos como un gesto de generar condiciones en una inflación que era mucho menor a la que hoy se tiene. O sea, desde el Estado provincial hicimos lo que podíamos con las herramientas que teníamos. Y en lo económico, bueno, solucionamos un problema muy importante que generaron las bases de la recuperación del salario del empleado judicial. El empleado judicial tenía una deuda que hemos solicitado financiamiento internacional para poder pagar. Y a partir de ahí se generó una ley, un proyecto de decreto que después se confirmó en ley, donde ellos van recuperando con el tiempo y en algún momento van a llegar a estar a la altura de la media nacional. La cláusula gatillo del tema de los docentes lo impusimos nosotros. Es cierto que veníamos de un conflicto, salimos con la cláusula gatillo, el gobierno actual no pagó los primeros 2 años, recién posteriormente lo pudo regularizar porque no lo podían más sostener en función a ese logro que habían obtenido y que habíamos trabajado con los gremios. Y después replantear el tema de desarrollo social. Desarrollo social, yo creo que es un ministerio hoy, una de las grandes cajas negras que tiene el Estado, que hay que trabajar de otra forma. Por eso planteamos separar niñez y adolescencia, porque el problema de los jóvenes que está habiendo, de la adolescencia, de los niños, y también, en cierta medida, de los que terminan la secundaria y no tienen trabajo, es articular eso con la escuela, articular con deporte, con cultura, reformar el sistema educativo secundario. Planteamos que debe tener la posibilidad de que quien termine el secundario pueda salir con una herramienta para trabajar, habilidades para trabajar, ya sean las nuevas tecnologías, en marketing, diseño. Hay una inmensidad de profesiones que no necesita ser universitario, sino que te puede dar, antes llamábamos oficios nada más. Hoy creo que oficio queda chico y por ahí queda como antiguo oficio, pero en definitiva, hoy quien es un programador que sale de una escuela técnica es un oficio también, pero en definitiva, esas habilidades o habilidades blandas, capacidad de poder generar empatía en trabajar en grupos, la posibilidad también de tener pasantías en las escuelas, en los comercios. O sea, hay una serie de medidas que lo estamos planteando en estos 6 ejes que son centrales. Y lo otro es la transformación del Ministerio de Desarrollo Social en lo que queda el Ministerio de la Inclusión y trabajar muy fuerte en la eliminación de los piquetes. Este Ministerio de la Inclusión que menciona, ¿en qué consistiría? ¿Qué funciones tendría? Bueno, básicamente se ocuparía de la pobreza y la indigencia
en atender los casos de emergencia, pero generar condiciones para que esa gente pueda desarrollarse y pueda crecer en función de las habilidades que tenga, las capacidades que tenga y poder tener una oportunidad en la vida. Me parece que ahí viene el fondo de la cuestión. No como es hoy, reparto de mercadería, reparto de chapa, reparto de becas, sino con políticas que apunten, por supuesto, a quien está discapacitado, quienes tenga una situación que no puede trabajar debe tener su asistencia, pero quien pueda resolver y mejorar las condiciones de vida, porque no se pueden resignar a vivir con una beca. Vivir con una beca no es condenarse a la pobreza y quizás a la indigencia en el futuro. Entonces, trabajar con ellos, trabajar con las organizaciones, poder lograr protocolos de entendimiento y generar condiciones para que trabajen en organizaciones como son cooperativas o básicamente al sector privado y empresarial, no sacándole jamás, yo digo que no hay que sacarle jamás el beneficio, sino que sigan trabajando con ese beneficio, que con el tiempo seguramente, algunos dicen 6 meses, 1 año, yo digo que no hay que tocarlo para que la gente empiece a trabajar, que después con el tiempo, cuando mejoran su situación económica y que tengan, y ellos vean que tienen estabilidad laboral, puedan desprenderse de su plan social. Claro, porque una de las problemáticas a la hora de cuando la gente que tiene un plan quiere entrar a trabajar es si el miedo es entro a trabajar, me sacan el plan, después me echan y no... Me quedo sin nada. Y me quedo sin nada. Eso me lo acaban de decir en el barrio. Yo tengo en una familia 3 asignaciones familiares y dice, yo tengo que trabajar el negro porque si no, me pasan a una asignación familiar que no es lo mismo, pierdo y no tengo estabilidad garantía. Entonces, te está diciendo la gente, ¿cómo no va a solucionar? La gente te está diciendo cuál es el problema. La vez pasada hablábamos con un industrial maderero de Plaza y él también nos decía lo mismo, no consigo gente que pueda trabajar en blanco porque trabajar en carpintería es un lugar donde hay que tener las garantías de tener los seguros correspondientes, en condiciones por situaciones que se pueden dar como un accidente. Y la gente no quiere trabajar en blanco porque tiene miedo de perder. Entonces, eso hay que resolverlo. Y eso hay que trabajar para que eso no ocurra. Y trabajar con las organizaciones también antes de que se produzcan los hechos de los cortes, movilizaciones. Porque el que se moviliza, vos hablás con la gente que está movilizada y la gente está cansada de ir a la plaza también. Pero muchas veces dicen es la única forma que podemos conseguir que nos den 300 metros de vivienda, vereda, que nos den algo para hacer, algo para trabajar. Entonces, ¿cómo no nos vamos a anteponer a eso habiendo recursos? Porque muchos de los que están viendo me podrán decir, pero Pepo, vos fuiste gobernador y no hiciste eso. Con mucha razón. En el contexto que yo fui gobernador, el dinero y el recurso no alcanzaba. Asimismo, hicimos muchísimos en todas las áreas de gobierno, a todos le dimos respuesta y fue un compromiso muy fuerte con el trabajo, con el sector privado, con el Estado. Hicimos procesos verdaderamente en el Estado que hoy están fortalecidos y que nadie dice que lo iniciamos nosotros. Por ejemplo, todo lo que es la parte en el INSEP, todo lo que se logra, receta online, jubilación online, una serie de avances que hoy se fortalecen, pero lo empezamos nosotros. El tema de los trámites, el centro de atención que tiene hoy la Casa de Gobierno, que es una boca de entrada de todo tipo, lo empezamos nosotros. La información pública, las páginas de transparencia, todo eso hoy no se habla, no están, pero eran parte de una gestión que trabajaba para eso en un contexto de inflación y recesión, con un Estado que no tenía recursos y no tenía dinero, sino que, muy por el contrario, para hacer obras a veces teníamos que buscar financiamiento externo. Entonces, esa experiencia que me dio, hoy yo sé y lo tengo muy claro, fortalecer el Estado muy bien con los recursos que tiene, capacitarlo, el sistema de trabajo a distancia, que es importante, transformar no es crear, sino transformar ministerio, y sí conformar el Ministerio de Recursos Humanos para que el empleado público pueda tener condiciones, calidad de trabajo y calidad en remuneración para poder exigir también lo que se requiere en función. Hoy los sueldos de los empleados públicos, hay empleados que ganan muy bien y hay gente que gana muy mal, hay ministerios que están prácticamente relegados con sueldos que no alcanzan 80.000 pesos, 60.000 pesos, por sueldos del Estado. Si no tenés bonificación o no arman de alguna forma, no pueden vivir esa gente. Domingo, como para ir cerrando este encuentro, también hay mucha gente que dice
que usted ya fue gobernador y hay todo y no logra, y sigue prometiendo cosas. Es lo que nos dicen Sí. los comentarios. Y por otra parte, gente que dice son todos lo mismo. ¿Qué le puede decir a esta gente? Mira, la verdad que la gente está muy decepcionada de todo. Y yo creo que lo único que va a plantear es que cuando te ve como par igual, yo soy un ciudadano igual que todos, que recojo y con lo que la gente plantea y de ahí surge la propuesta y el proyecto. Y que también lo he tomado con vocación, esta tarea, este trabajo, y que soy en eso muy transparente. Todo lo que hice en mi vida lo hice así, siempre me he puesto a disposición de todos. He trabajado con ahínco desde mi inicio como intendente en los años 90 en Villa Ángela, en mi Villa Ángela querida, y desde ahí fui generando condiciones. Y tengo como ejemplo donde estuve, que también como intendente me fui con la reelección con cerca del 70%, más del 70%, 77% creo que, de votos en el Instituto de Vivienda cuando estuve, la mayor cantidad de viviendas ejecutadas. En todos esos cargos, siempre con resultados de excelencia. Y como gobernador también, muchas cosas quedaron por hacer, pero creo que fue por la falta de recursos. Pero tuvimos un gobierno mucho más que atendía y que respondía las cuestiones de la gente. Muchas gracias, Domingo.